para que ellos las analicen. Don Adolfo Paul Latorre. Don Adolfo Paul Latorre es un capitán de navío en situación de retiro de la Armada de Chile. Durante su carrera naval permaneció embarcado durante más de 14 años a bordo de diferentes unidades de la Armada. Entre ellos destacamos destructor misilero Williams, del cual fue su comandante, y realizó numerosos cursos profesionales en Chile y en el extranjero. También fue comandante del caza submarino Papúa. Tiene los títulos profesionales de ingeniero de armas, oficial de Estado Mayor, profesor militar de academia y abogado. Es magíster en ciencias navales y marítimas, convención en estrategia por la Academia de Guerra Naval y magíster en ciencia política, convención en teoría política de la Universidad de Chile. Ejerció sus funciones profesionales de Estado Mayor durante 5 años y en el extranjero durante otros 4 años. Y el año 1989 se desempeñó como miembro de la primera comisión legislativa de la Junta de Gobierno. Al término de su carrera naval, comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. Su tesis de licenciatura fue editada en el año 1999 por la revista de Marina bajo el título Política y Fuerzas Armadas, características y misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas. Hoy es un estudioso y valiente abogado del tema de derechos humanos y procesos que afectan a los nuestros, que a través de su obra expone y denuncia, y hoy nos expondrá el tema persecución política en sede judicial contra miembros de las Fuerzas Armadas y de orden. Dejo con ustedes a don Adolfo Paul Latorre. Estimados amigos, ¿qué tiene que ver el Che Guevara con el tema de mi exposición?, se estarán preguntando ustedes. En mi opinión, tiene mucho que ver, porque fue la adopción de la ideología de la Revolución Cubana por parte de Salvador Allende y de su gobierno lo que condujo a Chile al desastre que todos conocemos y que obligó a las Fuerzas Armadas y Carabineros a intervenir. Y esa intervención, que salvó a Chile y a los chilenos, acarreó, por otra parte, trágicas consecuencias para los militares. Una de ellas es la persecución política en sede judicial que están sufriendo, a la que yo he calificado como terrorismo jurídico. Otra razón por la que me remito a la Revolución Cubana es porque la historia hay que contarla completa. Si bien no desde Adán y Eva o desde los fenicios, sí con un horizonte de tiempo lo suficientemente amplio como para poder comprender la génesis, el desarrollo y los resultados de los diversos procesos. Es el proceso que llevó a esta persecución lo que trataré de explicar, apoyándome en una serie de proyecciones en las que indicaré ciertos hitos históricos y transcribiré algunas citas que he seleccionado y que me parecen de enorme interés. Además del origen de esta persecución, expondré las razones que las motivan, y mi apreciación acerca de lo que ocurrirá en el futuro inmediato, la que lamentablemente no es muy auspiciosa, pues considerando la actual vorágine de procesamientos y de condenas sin freno, se puede ver claramente que la intención de los persecutores es que el máximo de militares y de carabineros muera en la cárcel y en las condiciones más ignominiosas posibles. No me referiré a los simulacros de juicio que están llevando a efecto nuestros tribunales de justicia, que más se asemejan a un circo romano, pues ese tema
Lo trato en profundidad en mi obra titulada Procesos sobre violación de derechos humanos, inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades. Un libro que tiene cerca de 800 páginas y cuya versión resumida ustedes tienen en sus manos. Ahora bien, entrando en materia, les diré... ¿Quién puso eso? Alguien me está haciendo contra Fumeque. Bueno, me permití extender un poco lo que tengo que hablar, porque como faltó un expositor, me voy a tomar unos minutos más. Ahora bien, entrando en materia, les diré que a mi juicio el telón de fondo que está detrás de esta persecución contra los militares es la ideología comunista. Ideología que también está detrás del cambio de la Constitución Política de 1980 que busca la actual coalición gobernante, conformada por los partidos de la Concertación más el Partido Comunista, cuyo propósito de este cambio de la Constitución es el de convertir a Chile en una república socialista y completar la obra que Allende dejó inconclusa. Ahora, los invito a dar un vistazo a las proyecciones con hitos históricos que les había anunciado, las que debido a limitaciones de tiempo no alcanzaré a comentar, pero que ustedes podrán leer en el texto de esta conferencia que dejaré a vuestra disposición. Manifiesto Comunista. Revolución Socialista Rusa, la de octubre de 1917. La Revolución Cubana. El Che Guevara fue un gran glorificador del odio y de la violencia y el principal exportador de la Revolución Cubana y de la guerrilla en el continente. Primera conferencia tricontinental de solidaridad de los pueblos de Asia, África y América Latina. Se efectuó en La Habana en enero de 1966 y su finalidad era apoyar a los movimientos revolucionarios del tercer mundo. Cabe destacar que en esta reunión se acordó crear, a proposición de Salvador Allende, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, de la cual Allende fue director, no presidente como se dice, pero mientras era presidente del Senado. La Organización Latinoamericana de Solidaridad se efectuó en agosto de 1967 en La Habana. Ahí pueden ver, si leen rápido, lo que dice la Declaración General. Resolución del 22º Congreso del Partido Socialista de Chile, efectuada en Chillán en noviembre de 1967. Esta resolución del Partido Socialista, partido al que pertenecía Salvador Allende, acoge las ideas contenidas en la Declaración de las Olas y se inclina abiertamente por la vía violenta para la toma del poder. También quiero destacar el primer discurso del presidente Allende al día siguiente de haber asumido el mando de la nación, el 5 de noviembre en el Estadio Nacional, donde había una gran imagen del Che Guevara, y Salvador Allende instó a los jóvenes a seguir su ejemplo. También, de entre muchas, elegí esta declaración del importante jefe del MIR, conocido como Comandante Pepe, que declaró: tiene que morir 1 millón de chilenos para que el pueblo se compenetre de la revolución y ésta se haga realidad.
con menos muertos no va a resultar. Todos estos movimientos, discrepando un poco con lo que dijo don Roberto Ampuero, estaban amparados por el gobierno de la Unidad Popular. También es conocida esta declaración del presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, el 6 de julio de 1973, cuando los dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril le fueron a pedir que tomara medidas ante la angustiante situación que se vivía en Chile. Le respondió: nada puedo hacer yo, ni el Congreso, ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema solo se arregla con fusiles. También quiero citar una conversación entre Francisco Bulnes, el senador Francisco Bulnes y Eduardo Frei, en agosto de 1973. Dice Bulnes: Frei y yo consideramos en una larga conversación que Chile no tenía otra solución que la militar. El destacado historiador Mario Góngora expresó: la perspectiva general de esos años es la de una guerra civil todavía no armada, pero catastrófica, análoga a los últimos meses de la República Española, antes del inicio de la guerra civil en julio de 1936. También es interesante en relación con esto de la guerra civil una conversación entre el presidente del Partido Radical, Hugo Miranda, y Ernesto Silva Chima. ¿Qué te parece lo que viene?, le preguntó, saludó, digamos, Hugo Miranda a Silva. ¿A qué te refieres?, le preguntó Silva. Me refiero a la guerra civil, si la tenemos a la puerta. Estaba apretando otro, perdón, me entusiasmé mucho. También es interesante en relación con esto de la guerra civil un mensaje del cardenal Silva Enríquez a comienzos del año 73, en que decía, entre otras cosas: el apocalíptico fantasma de la guerra entre hermanos aparece, inquietante a nuestro atribulado espíritu. También es conocido el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, en que, junto con señalar el quiebre del orden constitucional de la República por el gobierno de la Unidad Popular, señala que el propósito de ese gobierno era instaurar un sistema totalitario, y hace un llamado a los ministros militares que formaban el gobierno de Salvación Nacional que pusieran inmediato término a esas situaciones. Un poco enrevesado, pero así lo interpretan mucha gente. Por ejemplo, el senador socialista Eric Snake dijo sobre el acuerdo ese: fue simplemente una autorización al golpe de Estado. Enrique Silva Chima dijo: fue un llamado al golpe. Y Edgardo Benninger, ministro de Elwin, expresó: el 22 de agosto la Cámara de Diputados otorga a las Fuerzas Armadas el certificado que requerían para dar el golpe en nombre de la Constitución y de la ley. El 11 de septiembre se produce, aunque duela decirlo, con el respaldo de una amplia mayoría ciudadana. También me parece interesante citar estas declaraciones del diputado comunista durante 3 periodos, Luis Guastavino, mientras era intendente de Valparaíso en el año 2005, en que reconoce que el objetivo de la Unidad Popular era establecer un sistema, un régimen totalitario. Dice: en la Unidad Popular
se postulaba honestamente el socialismo, donde no iba a haber sino una educación, una televisión, un diario, una filosofía, partido único. Todo lo que ocurría en el socialismo real. Esto es para que vean de lo cual nos salvaron las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pero esto está olvidado. Esto no aparece en el Museo de la Memoria. Nada de esto aparece en el Museo de la Memoria y de los derechos humanos. El presidente Gabriel González Videla, en sus memorias, en el capítulo dedicado a la quiebra del orden del régimen institucional chileno, dice: solo las Fuerzas Armadas podían, con el filo de sus espadas, cortar este nudo gordiano fabricado por el propio Allende. También son interesantes estas palabras de Eduardo Frei, refiriéndose al gobierno militar. Cuando un gobierno, al gobierno de la Unidad Popular, pero lo pueden ocupar, los otros pueden ocupar lo mismo. Cuando un gobierno procede así, el derecho a la rebelión se convierte en un deber. Y refiriéndose al pronunciamiento militar, los militares han salvado a Chile y a todos nosotros. Las fuerzas militares han salvado realmente al país de su total aniquilamiento. Y también dijo: los militares nos salvaron la vida y de una degollina. Las referencias están en mi libro. Estas últimas palabras de Eduardo Frei Montalva están en perfecta consonancia con la respuesta que el cardenal Raúl Silva le dio a William Thayer Arteaga cuando éste le preguntó: dígame, eminencia, ¿no cree usted que si no es por los militares, a muchos de nosotros nos habrían asesinado? Respuesta del cardenal: no solo a ustedes, sino que a mí también, a todos nosotros. Quiero hacer un alcance sobre el pensamiento del cardenal Silva, que en relación con la ley de amnistía, él apoyó dicho decreto. El cardenal no solo era partidario del perdón, sino que estaba convencido de que la mejor forma de asegurar la futura democracia es abandonar toda clase de venganza contra los militares. Y también él pensaba: los militares chilenos no querían entrar en el gobierno, pero los chilenos en su mayoría les exigimos y les impulsamos a esa tarea. También son estas declaraciones de don Patricio Aylwin, que él dijo que no lo había dicho, pero hay grabaciones con esto. ¿Ya las leyeron? Cambio. Les voy a dejar el texto de la conferencia en todo caso. Finalmente voy a citar una conversación entre Rafael Retamal y Patricio Aylwin, cuando este último le hizo saber su preocupación por las acciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros que afectaban la libertad y los derechos de las personas. Mire, Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia. Después llegará la hora del derecho. Vamos a ser rápido. Sin embargo, pasado el peligro, y cuando los políticos y los jueces estaban seguros de que ya no los iban a matar a todos, nada había que agradecerle a los militares. Se comenzó a criticar la severidad de la represión y de la labor antisubversiva, a perseguir a los militares que habían estado peleando con riesgo de sus vidas,
a enjuiciarlos y a meterlos a la cárcel, acusándolos de violación a los derechos humanos. Lamentablemente, quienes, angustiados y desesperados, imploraban la intervención de los militares, hoy reniegan del gobierno militar y se alían con los grandes responsables de la tragedia. El hecho es que una vez restaurada la democracia, de acuerdo con el cronograma establecido en la Constitución Política de 1980, los mismos sectores que promovían o amparaban la violencia armada asumieron el poder, pletóricos de odio y de deseos de venganza contra los militares y carabineros que les habían impedido consumar su proyecto totalitario. Así fue como las autoridades del Poder Ejecutivo, con la complicidad o connivencia de los poderes legislativo y judicial, en lugar de promover la reconciliación nacional y la pacificación de los espíritus, como lo recomendaba el cardenal Silva Enríquez, se dedicaron a hurgar en las heridas y desencadenaron una implacable persecución contra los militares, persecución a la que posteriormente se sumó con mucho entusiasmo el presidente Sebastián Piñera y también su ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Para llevar a cabo la construcción del socialismo en que está empeñada la actual coalición gobernante, dichos sectores consideran perentorio castigar el poder, la influencia, el prestigio y la capacidad de reacción de los institutos armados, para así asegurarse de que ellos nunca más vuelvan a intervenir en caso de que nuevamente se produzca, como en el año 1973, una situación que ponga en riesgo intereses vitales de la patria. Por eso promueven, como lo establecen los documentos del Foro de Sao Paulo al que se refería don Roberto Ampuero, la desvalorización de los símbolos patrios, la persecución mediática y judicial de quienes combatieron en la guerra contra la subversión durante la década de los 60 y 70, y la destrucción moral y física de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Lo que se pretende es la neutralización de las Fuerzas Armadas mediante un proceso de destrucción, descomposición o desnaturalización, cambiándole su rol de fuerzas al servicio de la nación por el de fuerzas al servicio del gobierno socialista de turno. Es dentro de este proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas donde se inserta la inicua persecución contra los militares. Este objetivo de destruir a las Fuerzas Armadas, junto con el objetivo de sustituir el modelo de sociedad libre y de Estado subsidiario que nos rige por un modelo socialista, estatista, igualitarista y colectivista, estas, constituyen las dos grandes razones, a mi juicio, del empeño por cambiar de raíz la Constitución de 1980 que nos rige. No la Constitución de 2005, como equivocadamente se dice. Ese fue un decreto en que se promulgaba un texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución original con todas las modificaciones que se le habían introducido hasta ese año 2005. Claro que está con la firma de don Ricardo Lagos y todos sus ministros, que era algo que deseaban de mucho tiempo, que ellos decían no descansaremos hasta que no le cambiamos la firma a la Constitución, pero como digo, la Constitución que nos rige es la de 1980. Bueno, en fin de cuentas,
Y a modo de conclusión, podríamos decir que la persecución política en sede judicial contra los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden obedece a los siguientes motivos u objetivos: odio y venganza de los sectores de izquierda que reconocen en los institutos armados a quienes les impidieron consumar su proyecto totalitario. Contribuir al objetivo de destruir o de desnaturalizar a las Fuerzas Armadas, convirtiéndolas en fuerzas al servicio del gobierno, transformarlas en un brazo armado del socialismo. Eliminar el escollo que representan las Fuerzas Armadas para convertir a Chile en una república socialista. Destruirle a los militares su capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político. Al afán de los políticos de ocultar su incapacidad, fracaso e impotencia. Al afán de esos mismos políticos de ocultar los éxitos del gobierno militar. Enviar un mensaje fuerte y claro a los militares en servicio activo y a las futuras generaciones sobre lo que les podría ocurrir si volviesen a intervenir. Aprovechamiento político de quienes piensan que persiguiendo a los militares lograrán captar más votos. No hagamos comentarios. Motivación y finalmente motivaciones de carácter económico debido al enorme negociado de los derechos humanos. Debe haber otras, pero no las. A ver. No. Ahí. Bueno, termino. Lamentablemente no se ve cercana una solución al problema de la persecución que afecta a los veteranos del 73, porque incluso quienes pidieron a gritos la intervención militar y apoyaron al gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, les han dado vuelta la espalda, con las excepciones que confirman la regla. Y no solo eso, sino que se han sumado al coro de quienes injusta e ilegalmente persiguen a quienes salvaron a Chile y le dieron orden, paz y progreso a los chilenos. Tal y como están las cosas en la actualidad, la única esperanza de solución reside en un milagro, o en que a los jueces les sobrevenga un ataque de cordura y que, recapacitando, vuelvan sobre sus pasos y apliquen rectamente la Constitución y las leyes, o bien que tal ataque se produzca en la mente de los legisladores que los lleve a aprobar una nueva ley de amnistía general, como la que propongo en mi obra original y que es, a mi juicio, la única vía para poner término a la iniquidad judicial. Considerando que los militares y carabineros en servicio activo no pueden emitir sus opiniones, so pena de ser fulminantemente destituidos, pienso que para evitar la destrucción de las Fuerzas Armadas y de Orden y para lograr una solución al problema de los militares presos políticos, es fundamental la unión de las diversas asociaciones y organizaciones de personas en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden. Una entidad potente que agrupe a varios cientos de miles de personas seguramente va a ser escuchada y tomada en consideración. No así la de cientos de agrupaciones pequeñas actuando en forma individual, independiente y descoordinadamente. De allí nace la imperiosa necesidad de unirnos y de lograr que otras fuerzas se unan a nuestra causa. De allí nace también la enorme importancia de esta reunión y de las que, espero, vendrán en el futuro.
Muchas gracias. Agradecemos a don Adolfo Paul e invitamos a este escenario a don Alejo Riquelme, presidente de FEDEGREM, para entregar un recuerdo.